Capítulo 6. Los niños bestia. Snape se encontraba ahora solo en la celda que hace menos de un minuto, era la de Ruigerd. Ruigerd, pensó dubitativamente, mientras miraba el cadáver de cabeza de aleta. Sus últimos momentos de vida grabados en su cara, una cara que solo expresaba el miedo absoluto, junto con una gran desesperación. Definitivamente había visto una escena similar, hacía ya mucho tiempo, en sus años de mortífago. Pensó amargamente. Sniff. En ese momento fue sacado de sus cavilaciones por un lamento que provenía de la habitación de al lado. Rápidamente, Severus recobró el sentido, y se dio cuenta de que tenía que seguir con la misión encomendada por Gallus. Liberar a niños secuestrados y llevarlos a sus respectivas casas. Un dolor en el trasero, pero había quedado en deuda con ese sujeto por haberlos ayudado a cruzar a Ruigerd al continente Midis. Así que, silenciosamente se dirigió a la celda de al lado, y cuando estuvo frente a los barrotes, pudo ver a los secuestrados. Eran 7, 4 niñas, y 3 niños. Todos ellos parecían rondar los 10 y 12 años. Estaban en un rincón poco iluminado de la celda. Todos con miradas nerviosas en sus rostros, cada niño tenía sus muñecas atadas detrás de ellos, todos ellos vestían harapos que los dejaban muy descubiertos. Y sus cuerpos se retorcían con espasmos dolorosos. Tanto por sus lesiones y el frío que hacía. En ese momento, quiso abrir la puerta para socorrerlos, pero recordó que no tenía la llave, rápidamente miró en la dirección del hombre que Ruigerd mató, en busca de las llaves de la celda, no tardó en encontrarlas pues estaban amarradas a su pantalón. Cuando se dispuso a agacharse para tomarlas del cadáver, recordó que él era un mago, y no necesitaba de una llave para abrir la celda. Con ese pensamiento, se erguió y apuntó su bastón contra la puerta con un gruñido de Alomora. Con ese simple encantamiento, la puerta se abrió, y Severus no perdió tiempo en entrar. Y cuando entró, los niños que estaban dentro se encogieron del miedo, tal vez era por la mirada colérica en su rostro. Severus estaba disgustado por haber olvidado que podía usar un hechizo tan simple. ¿Qué pasaba con él? Es que olvidaría la magia de su antiguo mundo. Pero Severus tuvo que enfriar sus sentimientos cuando los niños empezaron a llorar y gritar de forma desesperada, y en sus ojos podía ver un terror indescriptible. No hizo falta el ejeremancia para saber que ellos pensaban que él había entrado a golpearlos. Posiblemente, ese había sido el caso cuando estaban al cuidado de los secuestradores, los cuales no mostrarían ni un poco de preocupación con estos chicos. Ruigerd debe haber oído que los torturaban sin piedad desde su lugar en la habitación vecina. Por eso no podía contenerse. Mientras pensaba en esto, las niñas seguían sollozando y las lágrimas corrían por sus mejillas. 2 de los muchachos me miraban con cara de terror. El tercero estaba arrugado en el suelo, apenas respirando. En ese momento, se movió para curar al chico, cuando la salud de este pareció mejorar, le quitó las cuerdas que ataban sus muñecas. Lo curé primero antes de quitarle los grilletes de las muñecas. Su boca estaba tan amordazada que no podía quitársela, pero eso no impidió que un hechizo de desenredo quitara la mordaza. Hice lo mismo con los otros 2 niños, curándolos y quitándoles las esposas. Procedí a quitarle los grilletes a las niñas, tratando de que no se le revolviera el estómago por las múltiples heridas y moretones que tenían en distintas partes de sus cuerpos. Gracias por, salvarnos. Cuando Severus terminó de curar a una niña con orejas de perro, ésta le agradeció, pero evidentemente, no lo hizo en la lengua humana, sino la bestia, por obvias razones. Bien, pues ahora tocaba poner en práctica algo de lo aprendido por Belby. Solo para estar seguros, todos pueden entenderme, ¿verdad? Dije, tratando de sonar cálido, no fuera a hacer que estos niños se volviesen a quebrar si usaba su usual tono para hablar. Cuando todos asintieron, se sintió feliz de haber aprendido el idioma bestia. Ahora solo tenía que llevarlos a casa. Si no le importa que pregunte, ¿por qué los trajeron a todos aquí? Respirando pesadamente, pregunté en lengua bestia, el porqué de su secuestro. Ya sabía que los secuestraron para venderlos como esclavos, pero quería saber las circunstancias. Snape dirigió la pregunta a la chica de orejas de gato, que parecía ser la más testaruda. Ella era la única de los 7 que no tenía un nuevo rastro de lágrimas en sus mejillas. En cambio, su cuerpo parecía ser el más golpeado, roto y magullado. No tan mal como lo que Eris había experimentado cuando había sido secuestrada, pero sus heridas seguían siendo las peores de entre todos los niños. El segundo peor fue el primer chico al que ayudé, pero a diferencia de ese chico, ella todavía tenía una chispa de vida en sus ojos. Esta chica podría tener la misma fuerza de voluntad que Eris. Estábamos jugando en el bosque, cuando un hombre extraño nos agarró de repente, miau.
Snape tuvo que levantar una ceja en confusión. El porqué de esto era la última frase que la niña dijo. Miau. Claramente idéntico al miaullido de un gato. Por supuesto que era mucho mejor que la rara imitación de Eris, pero aún así era raro escuchar a alguien terminando sus frases con miau. Quizá y este tipo de jerga era normal entre la gente bestia. Welby no le mencionó algo así. Bien, entonces, eso significa que todos ustedes fueron tomados en contra de su voluntad, ¿correcto? Las chicas asintieron con la cabeza. Pregunto, porque en este mundo, algunos padres vendían a sus hijos como esclavos. Incluso algunas personas, incluidos niños, también se vendían a sí mismos como esclavos. Si fuera una de las anteriores, entonces nuestros esfuerzos para liberarlos habrían sido en vano. He acabado. La voz de Ruiger se dejó escuchar en la entrada de la celda. Ruiger había regresado. El color verde musgoso había desaparecido de su cuero cabelludo, y un protector de frente estaba atado alrededor de su cabeza. Su ropa estaba impecable. No había ni una sola gota de sangre en ellas. Era realmente sorprendente sabiendo que después de cada batalla, Eris terminaba bañada en sangre. Buen trabajo. ¿Había otras personas cautivas? Le pregunté. Ninguna. Bien, ahora llevemos a estos mocosos a sus casas. Dándose la vuelta, Severus giró su bastón en un amplio movimiento, y conjuró varias túnicas negras para que los chicos las vistieran. No podían llevarlos con ellos en pelotas, y con el clima tan frío. Guau. Gritaron todos al ver cómo Tela apareció de la nada. Minitona, ¿viste eso? Fue increíble. Dijo una niña con orejas de perro, y por el rabillo del ojo vio cómo su cola se movía de un lado a otro. Sí, miau. Bien, todos ustedes pónganse estas túnicas, nos vamos ahora. Antes de que a estos mocosos se les ocurriera preguntar cómo es que Severus hizo aparecer túnicas de la nada, dio la orden de avanzar. No tenía tiempo para tonterías, quería salir lo más rápido de este lugar. Con esto, nos pusimos en marcha. Cuando salimos del nido de bandidos, una gran montaña de cadáveres se alzaba fuera. Cada uno de ellos tenía una sola herida de arma blanca, ya sea en el corazón o en la garganta. Me paré ante la olorosa montaña de cadáveres y creé una bola de fuego, y aumentando su poder, se hizo más grande. Finalmente la arrojé sobre los cuerpos. En la magia de fuego, el aumento del poder de un hechizo también aumentó su tamaño por alguna razón. Sin embargo, no quería oler el hedor de la carne quemada, así que decidí incinerarlos de una sola vez. La bola de fuego fue tan potente que los cadáveres pronto se hicieron cenizas, y pronto el fuego se empezó a extender por los alrededores. Snape no tardó en apagarlo con una bola de agua. Después de ese espectáculo, presenciado por los niños, era la hora de encontrarles su camino a sus respectivas casas. No parecía ser una tarea tan difícil, puesto que muchos de ellos parecían conocerse muy bien, pero... Miau. La chica de orejas de gato gritó de repente. El ruido resonó en la oscuridad que nos rodeaba, y Severus se contrajo. ¿Qué diablos te pasa? Le pregunté, deseando que no hiciera tanto ruido. Miau. Había alguien más allí, alguien muy importante con la forma de un perro. Se aferró a mi túnica. Había una clara expresión de desesperación en su cara. ¿Lo había? Pregunté con mirada fría a Ruiger. Ahora que lo pensaba, allí adentro había un gran perro. Sí. Contestó Ruiger. ¿Por qué no los rescataste? Le reclamó la niña con orejas de gato. Ustedes eran lo primero. Dijo, sin inmutarse, a lo que Snape no podía estar menos de acuerdo. Los ojos de todos miraron con reproche a Ruiger y a mí. Malditos niños limosneros, no solo no les bastaba la ayuda ofrecida, sino que hasta querían que uno salvase a su jodida mascota. Solo para que lo sepas, él y yo te rescatamos. Snape le dijo a la niña orejas de gato en un siseo molesto. Bueno, estoy agradecida por eso, miau. Pero... Si estás agradecida, entonces deberías decir gracias, y callarte para que te llevemos a tu casa. Cuando dije eso, todos inclinaron sus cabezas a regañadientes. Vaya mierda, pensó. Deberían estar más agradecidos. Esta podría haber sido una misión que nos dio un contrabandista de la organización que los secuestró. Pero también era cierto que Ruiger estaba genuinamente preocupado por ellos, y queríamos que volvieran con sus familias. Aunque también era cierto que pedíamos su gratitud cuando nunca nos habían pedido que los salváramos. les agradezco. Miau, pero no dejaré al sagrado allí, no iré a ningún lado sin él. Yo tampoco. La niña con orejas de perro saltó en compañía de su amiga gata.
aunque ésta le temblaron las piernas cuando la mira de forma gélida. Si estamos de acuerdo con ellas. De pronto, todos se amotinaron en nuestra contra. Bien, pues quédense y jódanse. Les gruñí. Vámonos, Ruiget. Dije dándome la vuelta y avanzando a grandes zancadas. Pero como era de esperar, Ruiget no obedeció, y se quedó con los niños. Ruiget. Gruñí. ¿Qué mierda crees que estás haciendo? Déjalos ya, pueden ir por su maldito perro y regresar por su cuenta a sus casas. Rudeus, no podemos dejarlos simplemente aquí. Dijo con una gota de sudor. Lo sé muy bien, pero no tolero a la gente idiota y mal agradecida, así que vámonos. Como guerrero de la tribu Super, no descansaré hasta que estos niños vuelvan a casa. Y yo de una familia extravagante, con poco sentido común. No pienso perder tiempo para buscar a su mascota. Está bien, Rudeus, yo iré a por la bestia que los niños quieren proteger, mientras tanto, tú cuida de ellos aquí. Con eso Ruiger se dio la vuelta de nuevo al almacén. Y antes de que diera un paso más. No, espera Ruiger, mejor dicho, yo iré por ese estúpido animal, mientras tú te quedas con estos idiotas. Si paso un minuto más con ellos podría envenenarlos. Y cambio de planes. Debido a la mascota, me reuniré contigo afuera de la posada donde está Eris, supongo que puedes encontrarla. Ante mis palabras, Ruiger asintió. Cuando paso cerca de la niña con orejas de gato, esta le sacó la lengua, a lo que Snape le lanzó una mirada siniestra, haciendo que la vejiga de la niña no aguantara más. Literal. ¿A dónde se supone que nos llevará todo esto? No podrían simplemente ir a botarlos por ahí en la casa del noble encargado de Puerto Santo. También podrían poner una petición en el gremio, pero dudaba que eso fuera prudente. Debido a que la organización de contrabando para la que Galus trabaja era mucho más grande, puede que acabaran con toda la organización de Puerto del Santo, pero que había de la de Puerto del Viento, o cualquier otro lugar donde quiera que estén. Lo más seguro era encontrarles el camino de vuelta a sus casas, lo que probablemente era dentro o en algún lugar del gran bosque. Eso hizo que le diera un escalofrío, no solo por tener que buscar a sus padres por una gran parte del continente, sino por la época de lluvias, lo que imposibilitaba el paso y por el gran bosque. Demonios, si no se daba prisa, probablemente tendría que cuidar a esos malditos mocosos por 3 meses. Ante esto último, su fortuna guardada en su monedero tembló. En el nombre de Merlín, ¿dónde carajo me vine a meter? Pensó Snape, pues había vuelto a entrar al edificio, aún indeciso por su decisión, entró. No tardó mucho tiempo en encontrar la habitación donde había visto el gran círculo mágico y a ese perro. Estaba encerrado en el mismo tipo de celda en la que habían encerrado a esos chicos, lo que significaba que una lomora sería suficiente para abrirla. Severus levantó su brazo y en silencio invocó el encantamiento. La puerta se abrió y él se deslizó por ella, entrando a donde la bestia se hallaba. Esta última lo recibió con una mirada sospechosa en sus ojos. No movió la cola, y no ladró. Estaba letárgico. Definitivamente es un perro, muy grande. Pensó sin quitarle los ojos de encima. El perro era una gran bestia de 2 metros encerrada en ese círculo mágico, y gracias a las clases que tomó de cuidado de criaturas mágicas. Parecía que el animal era un cachorro, y aún no alcanzaba su máximo tamaño. Su pelaje era blanco como la nieve, pero mirando más de cerca se dio cuenta que en realidad era de un color plata. Parecía brillar, pero probablemente se debió a la iluminación. Pero tuvo que tener cuidado, esta cosa parecía estar dotada de un alto nivel de inteligencia. Pero ahora llego a la pregunta de cómo lo sacaría de aquí. En el momento en que intenté entrar en el círculo mágico, me repelió. La sensación no fue difícil de describir, era casi la misma sensación que emitía una barrera mágica defensiva. Teniendo esto en mente, Severus estudió los límites del círculo mágico. Emitía una luz blanca azulada que iluminaba ligeramente la habitación. La luz que venía de ella significaba que la magia estaba circulando. Bastante parecido a cómo funcionaban las barreras de protección con runas en su mundo. Si pudiera cortar la fuente de su energía, el círculo desaparecería. Esa era la forma de romper la barrera. Era el método por excelencia para eliminar las trampas mágicas. La fuente de energía, en otras palabras, un cristal mágico, o alguna piedra de poder mágico con una runa inscrita en esta. Y si este último fuera el caso, no bastaría con simplemente destruir la fuente de poder. De un simple vistazo, Snape se dio cuenta de que la fuente del poder del círculo no estaba en esta habitación, pero por supuesto, tampoco debería estar muy lejos. Primeramente bajó un piso, a la habitación de abajo, pero no encontró lo que buscaba.
Pero cuando fue a buscar a la celda de arriba, encontró lo que buscaba. Un círculo mágico más pequeño y lo que parecía ser una linterna de madera en su centro, dentro de esta había un raro pedazo de cristal. Levanté cuidadosamente la linterna y el círculo mágico de abajo se disipó suavemente. Cuando volví a la planta baja, vi que lo que rodeaba al perro había desaparecido por completo. Gerreer. El perro me miró amenazadoramente y gruñó mientras me acercaba. Snape desde que tuvo memoria, jamás le agradó a ningún animal, y en esta situación la cosa no era diferente. Snape podría haberlo dejado a su suerte e irse, está bien si dejaba que el perro encontrara el camino de regreso a casa, pero no le quedaba de otra más que llevarlo con la estúpida mocosa gata, de todas formas. No regreso aquí para nada. Regresaría con este perro, aunque tuviera que traerlo a la fuerza. Estudié la condición física del perro. Su gruñido seguía siendo algo poderoso, pero no tenía la misma fuerza en su cuerpo. Parecía exhausto. Sin duda porque tenía hambre. Aunque un collar que tenía en el cuello, podría ser la razón de su incomodidad, y no tanto la presencia del mismo Severus. Con esto en mente, se acercó al animal. Gerrer. Gruñó amenazadoramente ante el acercamiento de Severus. ¡Au, cállate, estúpido perro! Cuando las palabras salieron de la boca de Severus, el perro ladeó la cabeza, como si tratara de entender lo que había dicho. Al ver esto, Severus intentó otro método. Oye, cachorro, si te quedas quieto, puedo quitarte las ataduras que tienes y llevarte a casa. Le hablé en la lengua de Dios bestia, y cuando lo hice, el perro dejó de gruñir y se extendió silenciosamente en el suelo. Parecía entender la lengua del Dios bestia, que malditamente, conveniente la inteligencia de este animal. Usando magia logró romper la cadena que ataba al animal. Una vez que lo hizo, el poder regresó instantáneamente al cuerpo del perro. Inmediatamente se puso de pie e intentó salir corriendo, pero yo lo detuve. Espera, maldito animal, aún tienes un collar encima. El perro me miró y se acostó obedientemente una vez más. Moviéndose lo más rápido posible, Snape intentó remover el collar del cuello del perro, pero no pudo. No pasaron más de 5 minutos, para que usara a Alomora, y poder retirar el collar. Wof. El cachorro agitó el cuello. Woa. Bien, ahora te lleva. Snape no pudo terminar de hablar, ya que el perro enganchó sus patas delanteras a mis hombros, y su peso me derribó. Me caí al suelo sin fuerzas y el perro empezó a babearme la cara con su lengua. Wof. Gaahok. Basta ya, estúpido animal, Bug. Snape intentó desesperadamente quitarse al animal de encima, pero no pudo, puesto que era demasiado pesado. No pudo conjurar algún hechizo para barrerse al animal de encima, ya que Severus trataba de escupir desesperadamente la baba de perro que había entrado en su boca. Pero ahí no acabaron sus problemas. Bastardo. ¿Qué crees que le haces a la bestia sagrada? Ejg. Gimió Snape, cuando una voz resonó atronadora en la celda. Todavía tendido en el suelo, miré hacia arriba, preguntándome si uno de esos contrabandistas había logrado sobrevivir. Fui recibido por una piel color chocolate, orejas de bestia y una cola de tigre. Parecía ser Gillen. No, no lo fue. Se veían similares, pero no era ella. La parte peluda y musculosa era la misma, pero había algo un poco diferente. Un rasgo distintivo de esa mujer estaba ausente, sus pechos. La persona frente a mí tenía un pecho plano con pectorales, no como la mujer loba con dos enormes bultos. En ese instante, el hombre se llevó la mano a la boca, como si estuviera a punto de gritar. Snape no sabía qué pretendía con eso, pero era mejor no averiguarlo. El problema es que el perro seguía encima de él, lo que le dificultaba la movilidad de sus manos para contraatacar al hombre. Maldito animal. En un momento, el perro se le desmontó, y con esto Severus pudo ponerse de pie, pero fue demasiado tarde. Graa. El hombre rugió atronadoramente. El volumen era abrumador. Era una voz, muchas veces más aguda de lo que Eris jamás había producido. El sonido se sentía como si tuviera masa. Mis tímpanos sonaron, y mi cerebro tembló. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me había desmayado, bueno, si estar consciente de que su cuerpo estaba ahora en el suelo, y ver cómo el hombre lobo se acercaba a él se le podía decir inconsciente. Qué raro fue todo esto. No, no era raro, era una sensación similar al Petrificus Totalus. El hombre había hecho una especie de conjuro paralizante al gritar. Qué interesante, pensó. Nunca se habría imaginado que la gente de este mundo pudiese hacer eso. Mientras Severus estaba en sus cavilaciones. El hombre lo agarró por el cuello y lo levantó en el aire. Snape fue puesto a la altura de la fruncida cara del hombre, tenía las cejas entrelazadas.
Definitivamente era intimidante. Todavía eres solo un niño. Jump. No me atrevo a matarte. Giles, ¿qué pasa? Otro hombre apareció, un hombre mayor. Padre. He sometido a uno de los contrabandistas. ¿Un contrabandista? No es un niño. Pero estaba tratando de atacar a la bestia sagrada. El hombre mayor acarició su barbilla, y me miró con disgusto. Bueno, es discutible que sea un niño. Tal vez no tenga la edad que aparenta y a lo mejor y sea mayor, para estar en este lugar y haciéndole eso a la gran bestia. Bueno, físicamente era un niño, pero en su conciencia él era un adulto de más de 50 años, pensó. Wof. Cuando el perro ladró, Giles y el otro hombre se arrodillaron ante ella. Me disculpo. Deberíamos habernos movido con más prisa, pero en vez de eso llegamos tarde al rescate. Wof. Pensar que este chico pondría sus manos sobre su santidad, Gaag. Wof. ¿Qué? ¿No te molestó? Qué benevolente. Parecía que estaban teniendo una conversación, del cómo no llegaron antes para rescatar al perro, de evitar que yo osase poner mis manos sobre él. Aunque Snape no entendió nada del contenido de la conversación, puesto que el perro solo decía, guau, 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 todo el tiempo. Giles, encontré el olor de Tona en una habitación del sótano. Definitivamente ella estuvo aquí. Dijo el viejo, con un semblante preocupado. Severus solo se preguntaba quién diablos era Tona. Posiblemente una de esas tontas niñas bestia que los contrabandistas secuestraron. Llevemos a este joven al pueblo e interroguémoslo. Podría haberlos llevado a alguna parte. Y una vez que lo hagamos hablar, saldremos de nuevo y buscaremos. No hay tiempo. El último barco sale mañana. El hombre joven rechinó los dientes. No tenemos más remedio que rendirnos. Considéralo lo suficientemente fortuito como para que hayamos salvado a la bestia sagrada. ¿Y qué haremos con esto? Dijo sacudiéndome. Llévatelo a casa con nosotros. Puede que sea un niño, pero si trabajaba con esos traficantes, tendrá que ser castigado. Giles asintió y ató mis manos detrás de mí con una cuerda. Luego me subió a su hombro. El perro caminaba detrás de él, mirándome con preocupación. Estúpido perro. Dijo Snape para sus adentros, ya que no podía hablar. Cuando salimos, el anciano sacudió la nariz. El olor persiste. ¿Un olor? El hedor de la sangre es tan espeso que no puedo decirlo. Es débil, pero es el olor de Tona y los otros. Hay uno más también. El olor de ese demonio. En el momento en que mencionó ese demonio, la expresión de Giles se endureció. ¿Estás diciendo que ese demonio se llevó a Tona y a los otros? Difícil de decir. Tal vez los salvó, sugirió el viejo. De ninguna manera. Eso no puede ser. Parecía que se habían enterado del olor de Ruiget. Giles. Voy a seguir el rastro. Llévate al niño y a la bestia sagrada y regresa a la aldea. No, voy contigo. Protestó Giles. Tienes muy mal genio. Y puede que ese chico no sea uno de esos contrabandistas después de todo, ¿sabes? No es de extrañar que las palabras del anciano tuvieran sabiduría. Así es, pensé. No soy contrabandista, así que déjame explicarte. Aún así, no hay duda de que tocó a la bestia sagrada con sus sucias manos. Este chico huele como un humano que no tiene buenas intenciones, puedo oler su desagrado por la bestia sagrada, le aseguro que no tramaba nada bueno con ella. Maldita sea sí, quiero ahorcar a ese perro, y a esa maldita niña gata. En ese caso, mételo en una celda. Pero no le pongas las manos encima hasta que vuelva a casa. Sí, señor. El hombre mayor asintió con la cabeza antes de salir corriendo hacia la oscuridad del bosque. Mientras Giles lo veía irse, me dijo. Te has salvado el pellejo, pero descubriré tus intenciones y te haré pagar a su tiempo. Después volteó hacia el perro. Entonces, bestia sagrada, corramos un poco. Estoy seguro de que debes estar exhausto, pero... Wof. Eso es lo que pensé. Y así, envuelto sobre el hombro de Giles, me llevaron a las profundidades del bosque. Ruiget estaba cerca de la ciudad, pero Rudeus aún no había regresado. ¿Estaba perdido? No, el niño tenía un montón de trucos bajo la manga, dudaba seriamente que se hubiera perdido. ¿Significaba eso que había problemas en su lugar? Ruiget se había deshecho de hasta el último ser humano de ese edificio, pero quizás Rudeus se había encontrado con refuerzos que aparecían desde un lugar diferente. Probablemente debería volver y comprobarlo, solo para estar seguro. No. Rudeus no era un niño. Incluso si apareciese un enemigo, sería capaz de manejarlos. Las defensas de Rudeus podían ser débiles, quizás porque era joven, pero no era tan ingenuo como para bajar la guardia en territorio enemigo.
Y si Rudeus usaba todos sus poderes, no podía ser derrotado. Era un mago tan hábil. Aún así, Ruigerd estaba preocupado. Si seguía en la ciudad con los niños de esta manera, tenía un mal presentimiento sobre lo que podría pasar. Se había enfrentado a circunstancias similares muchas veces antes. Rescataba a los niños de los mercaderes de esclavos e intentaba devolverlos a la ciudad, para luego ser confundido con un secuestrador. Su cabeza estaba afeitada y la joya de su frente escondida, pero era pobre en palabras. Si la guardia lo detenía para interrogarlo, no confiaba en su capacidad para explicar lo que había ocurrido. Seguramente los humanos de la ciudad se encargarían de todo si dejara a los niños allí, ¿verdad? No, Rudeus definitivamente tendría algunas palabras para él si lo hiciera. Aunque parecía odiarlos, no parecía tan irresponsable como para dar por hecho la seguridad de estos niños, si fueran a botarlos a otra gente. Miau, señor, siento lo de antes, también lo siento si estamos siendo una molestia. Miau. Mientras se preocupaba, una de las chicas se acercó y le dio una palmadita en la pierna. Los otros niños se veían igual de apenados. Casi sentí que eran ellos los que lo rescataban. Está bien. Hacía mucho tiempo que no usaba la lengua de Dios bestia. La última vez que lo usó fue, ¿cuándo fue eso? No recordaba haberla usado mucho desde la guerra de la Place. La bestia sagrada es un símbolo de nuestra tribu, miau, así que no podíamos dejarla atrás, miau. Así que eso es todo. No lo sabía, pero aún así, me disculpo. Ella le sonrió a Ruigerd cuando dijo eso. Le gustaba mucho que los niños no le tuvieran tanto miedo. De repente, su tercer ojo sintió que alguien se acercaba rápidamente. Su velocidad era increíble, y su aura era fuerte. Vinieron de la dirección del edificio que habían dejado atrás. ¿Fue uno de los aliados de los contrabandistas? Pero parecían demasiado hábiles para eso. No podría ser, pensó. Realmente derrotaron a Rudeus. Retrocede. Hizo que los niños se cubrieran detrás de él mientras preparaba su lanza. El vencedor sería él quien golpeara primero. Los derribaba de un solo golpe. O eso pensaba, pero el oponente de Ruigerd se detuvo a un paso de su alcance. Era un hombre bestia, con un hacha gruesa en la mano. El hombre era claramente cauteloso al adoptar su propia postura. Era un anciano, pero tenía un aire tranquilo, sereno y digno. El aire de un guerrero. Pero Ruigerd lo mataría si estuviera aliado con esos bastardos de antes. Alguien que dejó que algo así les pasara a los niños de su propia raza, no era un verdadero guerrero. Ah, abuelo, miau. La chica gato llamó al guerrero mayor y corrió hacia él con lágrimas en los ojos. Tona. ¿Estás bien? El viejo abrió grandes sus ojos. Pero en ese intercambio, el viejo bajó la guardia, suficiente para que Ruigerd lo matara de un golpe. El viejo guerrero dio la bienvenida a la chica en sus brazos, una mirada de alivio cruzando su rostro. Ruigerd bajó su lanza. Aparentemente este hombre había venido a salvar a los niños. Ruigerd se equivocó al dudar de él como guerrero. Era claramente un hombre honorable. La chica de orejas de perro también parecía conocerlo, y corrió hacia él. Tersena, tú también estás a salvo. Me alegro. Ese hombre de allí y un niño nos salvaron. El viejo guerrero guardó su hacha, se acercó a Ruigerd, y se inclinó. Parecía que aún desconfiaba de Ruigerd, pero era de esperar. Gracias por salvar a mi nieta. Claro. ¿Cómo te llamas? Ruigerd. Superdía, pensó añadir, pero dudó. Si el hombre supiera que es Super, se pondría en guardia. Ruigerd, ¿verdad? Soy Gustav de Doldía. Te pagaré esta deuda sin falta. Primero, debo devolver a estos niños a sus padres. Sí, deberías. Pero es peligroso hacer que los niños caminen de noche. Quiero que me expliques exactamente lo que pasó. Mientras decía eso, el anciano comenzó a caminar hacia el pueblo. Espera. Dijo Ruigerd. ¿Qué pasa? Estuviste en el edificio. Lo hice. Un lugar deprimente que apestaba a sangre. ¿Y no había nadie allí? Había uno. Un hombre en forma de niño. Ese debía ser Rudeus. Pensó. Ese es mi compañero. Oh, gran bestia. No me digas que lo mataste. Ruigerd sudó frío. No importaba si fue un malentendido lo que lo causó. Si hubieran matado a Rudeus, Ruigerd se vengaría. Sin embargo, primero vería a los niños con sus padres. Eris también. Así es, Eris estaba sola ahora mismo. Eso le preocupaba. Hice que lo llevaran a nuestra aldea para que pudiéramos interrogarlo sobre la ubicación de sus cómplices.
Pero haré que lo liberen inmediatamente. Ante las palabras de Gustav, Ruiger no pudo hacer nada más que golpear su frente con su mano. Rudeus, el idiota, probablemente había bajado la guardia. Ese chico, sus defensas siempre fueron débiles, aunque su resistencia mental era alta. Por otra parte, Ruiger no tenía espacio para hablar, dado que su resistencia mental era de tercera clase en comparación, y ni hablar de su capacidad de comunicación. Rudeus es un guerrero. Si no planeas matarlo, no hay razón para apresurarse. Prioricemos primero a los niños. La gente bestia no torturaba como los humanos. Como mucho, lo despojaban de sus ropas y lo metían en una celda. Algo que no era lo mejor para Rudeus, puesto que el chico tenía bastante decencia, y odiaría que la gente lo mirase desnudo. Además ahora tenía que preocuparse por Eris. Rudeus siempre confiaba la protección de Eris a Ruiger. Siempre se preocupó más por ella que por él mismo. Ruiger estaba mejor protegiéndola que persiguiendo a Rudeus. Bien. Me gustaría que guiaras a los niños y encontrarás a sus padres. Está bien entonces. Gustav asintió, y Ruiger se dirigió hacia la ciudad. Fin del capítulo 6.